Buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta nueva videoclase vamos a dar continuidad a los contenidos de la unidad número 2 y puntualmente vamos a trabajar sobre el material de elaboración de un proyecto, ¿sí? Del Egg e Idáñez. Bien, en primer lugar, los autores van a hacer una serie de distinciones a partir de definir todas aquellas cuestiones que se encuentran implicadas en la puesta en marcha de un conjunto de acciones, ¿no? Y cuando hablamos de pensar una intervención, siempre decimos que pensar intervenciones tienen que ver con poder diseñarlas, planificarlas y organizarlas. En función de esto van a aparecer diferentes modos de sistematizar estas intervenciones, ¿no? Y acá aparece el concepto o la definición de plan, programa, proyecto. Y después avanza un poco más y también define actividades y tareas. Vamos a comenzar por la definición de plan. El plan es general y expresa el encuadre técnico-político desde el cual se desarrollan los programas y proyectos. Es decir, el plan es un diseño general o un diseño global de una propuesta. Y de alguna manera nos ubica, ¿sí? Si ustedes observan en la definición habla de el encuadre técnico-político, es decir, de dónde viene, de dónde surge, ¿sí? Estas intervenciones o estas acciones que se van a llevar a cabo en distintos ámbitos. Acá puntualmente estamos hablando del ámbito educativo, ¿sí? Así que el plan de alguna manera nos anoticia, nos informa sobre las características generales, podríamos decir, de manera muy global, o sea que si tendríamos que hablar más puntualmente de cuál va a ser, digamos, este plan, aquí no lo define con la especificidad, pero sí tenemos una idea general. Y por sobre todas las cosas, el encuadre técnico-político, ¿sí? Que esto de alguna manera, les decía, nos ubica. Después aparece el concepto o la definición de programa, que dice que es un conjunto organizado de actividades o servicios que permiten concretar las metas y los objetivos que propone un plan. A medida que nosotros vamos a ir dando estas definiciones, vamos a ir viendo que estas definiciones de alguna manera parten de una conceptualización más general y a medida que vamos avanzando nos va a ir dando cada definición la idea de los distintos niveles de concreción que implica un plan. Y acá aparece un poco más la especificidad, ¿no? En el programa lo que aparece justamente son un conjunto organizado de actividades, o sea, aparece algo del orden del contenido, siempre con este carácter de generalidad, en tanto actividades o servicios, y que permiten, digamos, visibilizar metas y objetivos que propone el plan. ¿Sí? Bien. Aparece el proyecto, ¿sí? Es un conjunto de actividades concretas y acá aparece, digamos, una especificidad en cuanto a el que hacer, ¿no? Y aquello que se va a hacer, que pretende, ¿no? Este plan que va tomando la forma de un programa y que empieza, ¿sí? A desarrollar distintos niveles de concreción a través de el diseño o la confección o la planificación de un proyecto. Entonces, el proyecto es un conjunto de actividades concretas que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí para producir bienes o servicios que dan respuestas a necesidades o permiten resolver problemas, ¿sí? Acá el proyecto puntualmente nos habla de un plan de actividades organizadas que tienen un sentido, que responden, y lo vamos a ir viendo más adelante, a determinados objetivos, propósitos, y que justamente está el proyecto para dar respuesta a determinadas necesidades que se identificaron o que permiten resolver problemas, ¿sí? Nosotros en la clase y en la unidad número 1, en las diferentes clases o en otras clases, estuvimos viendo el programa de fortalecimiento de trayectorias educativas y también el programa de una mirada de cuidado, ¿no? Pues que es para el nivel secundario. Bien, acá
aparece en concreto este quehacer, ¿no? Con un sentido y con una relación a determinados objetivos, actividades, propuestas que intentan y deben, ¿sí? Porque está pensado desde ese enfoque, dar respuesta a determinadas necesidades o se ponen en marcha para resolver problemas. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre programa y proyecto, ¿no? Y la diferencia van a especificarla desde este lugar. La diferencia entre programa y proyecto se relaciona con la dimensión y la especificidad del objeto o la acción que se propone concretar. Es decir, el proyecto, el plan es general, ¿sí? O sea que es como una enunciación, podríamos decir, de lo que se pretende hacer, ¿no? De lo que se pretende desarrollar. Pero el proyecto es lo que permite dar foco, o el que permite concretar y llevar a cabo una práctica situada en contexto, situada en un contexto o en un ámbito específico, ¿sí? Cuando hablamos de situado, hablamos de el tiempo y espacio, ¿sí? El plan quizás enuncia, bueno, es un plan para el nivel primario, ¿no? Y el proyecto va a permitir traducir o establecer ese nivel de concreción en lo situado, ¿no? En el aquí y en el ahora y en la realidad de una determinada institución educativa. No se desentiende del plan, ¿sí? Pero requiere, y el proyecto lo que permite es ajustar ese plan sin desviar lo que permite o lo que considera el plan que debe expresar, pero ajustándolo al aquí y el ahora en este determinado ámbito, ¿no? En esta escuela, en este lugar, teniendo en cuenta lo situado en términos de territorio. Y después aparece la actividad y la tarea. Y en realidad lo primero que tenemos que decir es que tanto la actividad como la tarea, ¿sí? Son las que permiten, ¿sí? Llevar a cabo o son el medio para concretar la intervención, ¿sí? Para plasmar la intervención. Es la acción en sí misma, ¿sí? Ellas permiten, digamos, justamente poner en la práctica la intervención que se está pensando y que de alguna manera se va enunciando desde el inicio como un plan, posteriormente como un programa, y así va tomando la forma de proyecto, y justamente lo que permite que la intervención se concrete es justamente la actividad y la tarea. Con respecto a la actividad, es la secuencia integrada de acciones para alcanzar las metas y objetivos del proyecto, y la tarea es la acción que pone en marcha la actividad, ¿sí? Son dos niveles, la verdad que la diferencia que podemos establecer es mínima, de hecho, si uno lo busca, ¿no? Busca sinónimos, aparece muchas veces la actividad como sinónimo de tarea. ¿Mm? Pero en realidad sí es interesante que se puedan quedar con la idea de que tanto proponer una actividad como proponer una tarea, ¿sí? Son estas secuencias, ¿sí? De acciones que permiten justamente concretar y llevar a cabo la intervención. Por eso es que tanto las tareas como las actividades deben estar programadas, organizadas y sistematizadas en una agenda. Bien. Y me pareció interesante tomar el ejemplo, ¿no? Dos ejemplos que pone el texto en relación a poder ejemplificar y poner, digamos, un poco en términos de cómo se va armando esta secuencia que venimos enunciando. Por ejemplo, plan de servicios sociales. Este sería el plan, o sea, el lugar, la ubicación. El aquí es el servicio social. El programa sí está definido para la infancia y la familia. El proyecto a realizar tiene que ver con un campamento de verano y la actividad y la tarea se traducen en realizar una excursión y la tarea en preparar todo aquello que tenga que ver con poder realizar esta actividad de campamento. Y después, por ejemplo, aparece el plan de educación, donde el espacio, ¿no? Desde donde surge, es, digamos, lo educativo, ¿sí? El Ministerio de Educación, puede ser a nivel nación o a nivel provincia, tiene que ver con generar la posibilidad de que haya más escuelas para la demanda de matrícula, entonces el programa es construir edificios escolares. El proyecto es construir este edificio, porque esta construcción no va a ser aleatoria, sino que se van a detectar determinados territorios, determinadas regiones donde se necesita justamente la construcción de nuevos edificios. Y por supuesto, la actividad y la tarea tendrá que ver con
la construcción en sí misma, ¿no? Hasta finalizar la obra. Me parecía que era muy gráfico y por eso es que lo replico en la filmina. Ahora bien, también aparece un poco esta estructura, ¿no? Que también nos da como la pauta de la complejidad, ¿no? Y de el entramado articulado de acciones que se deben sistematizar para que las intervenciones en el ámbito educativo tengan su efecto. Es decir, no son azarosas, están pensadas, se reflexionan sobre ellas, se monitorean, se evalúan, ¿sí? Y entonces aparece el plan, como lo hemos definido, ¿sí? Poner en desarrollo un plan implicará a veces un programa o varios programas, ¿sí? Y cada programa, a su vez, implica el desarrollo de determinados proyectos, ¿sí? No necesariamente tiene que seguir esta secuencia en términos de un plan, 3 programas, 4 proyectos, pero sí que hay un sentido, ¿sí? Y un modo de poder pensarse la intervención al determinar una necesidad o varias o ante la instancia de resolver un problema donde la secuencia tiene que ser plan, programa, el programa tiene la forma a través de uno o varios proyectos y el proyecto se concreta desde la planificación de actividades y tareas. Bien, ahora vamos a pasar a las características que tiene un proyecto. Y en primer lugar aparece que todo proyecto conforma una serie de actividades, ¿no? Y esto lo veníamos como expresando, de duración determinada, y en el caso de los proyectos de servicio suponen un proceso continuo, ¿sí? Porque, bueno, ahí la dinámica es diferente. Los proyectos implican recursos humanos, técnicos, financieros y materiales, y quizás esto parece como muy obvio, pero muchas veces, ¿no? Estas cuestiones se descuidan, quizás sí se pone más el acento en la capacitación, pero después al momento de contar con los recursos técnicos y financieros y materiales, estos recursos no están. Por supuesto que los recursos materiales, financieros y técnicos no son determinantes y no impiden llevar adelante un proyecto, pero sí, ¿sí? Poder implementar un proyecto requiere de que podamos contar con determinadas condiciones, ¿no? Y estas condiciones arrancan, ¿no? O dan comienzo desde a los recursos humanos, que implicará realizar capacitaciones para la implementación del proyecto, y también de recursos técnicos, financieros y materiales. Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados, es decir, hay un para qué, ¿no? Responden a, como decíamos al principio, a poder resolver una situación problemática o poder lograr satisfacer necesidades, ¿no? Que se van detectando a través de distintos relevamientos. Todo proyecto, como decíamos, tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo a objetivos previstos en su diseño o planificación. Y ustedes van a ir viendo que aparece de manera recurrente esto de pensar, ¿sí? La intervención. El formato va a ser a través de un plan, un programa, un proyecto. En la escuela nosotros trabajamos con proyectos, ¿no? Pero bueno, este proyecto expresa la detección de determinados emergentes institucionales y que justamente para poder dar respuesta a esos emergentes se piensa la intervención situada y se planifica y tiene la forma de proyecto. Entonces, a modo de síntesis, el texto expresa que un proyecto es un conjunto de actividades y acciones que se deben emprender, ¿sí? Se deben poner en marcha, se deben concretar, que no son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas, esto tiene que ver con la planificación, que combinan la utilización de diferentes tipos de recursos y que se orientan a la consecución de un objetivo o resultado previamente fijado, que se realizan en un tiempo y en un espacio determinado y que se justifica por la existencia de una situación problema que se quiere modificar. ¿Sí? De esta manera queda como resumido lo que veníamos desarrollando. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos, ¿no? Como para empezar a delinear qué debemos tener en cuenta al momento de sentarnos a pensar un proyecto. Por supuesto que esta es una práctica que siempre nos invita a actualizarnos, siempre nos pone en el desafío de
reflexionar, revisar, pensar con otros y trabajar no solamente desde la corresponsabilidad, sino también desde el trabajo colaborativo, ¿no? Lo estamos pensando en el marco de formar parte de un equipo de orientación escolar. Ahora bien, esta filmina es como el ABC al momento de sentarnos a pensar la planificación de un proyecto. Un proyecto debe dar respuesta a estos interrogantes o a estas preguntas o a estos tópicos. En primer lugar, tenemos que pensar qué se quiere hacer. O sea, se detecta. No se detecta una necesidad o surge una situación problemática. Esto se puede detectar desde la vida cotidiana de la escuela, situaciones nuevas que no fueron detectadas antes, o las que vamos detectando, por ejemplo, en la revisión y realización del diagnóstico participativo al inicio del año lectivo. Independientemente de dónde surja esa necesidad o esa situación, digamos, problemática que requiere de una respuesta a través de nuestra intervención, digamos, lo que nos permite, digamos, formular un proyecto que sea eficiente, que pueda dar respuesta, es empezar a ir dando respuestas a estos tópicos, ¿no? O preguntas. El qué se quiere hacer, y esto tiene que ver con la naturaleza del proyecto, el por qué, esto tiene que ver con el origen y la fundamentación, o sea, el por qué tiene que ver con este sentido, habitualmente tiene que ver con una situación problemática o con una necesidad a la que debemos atender. El para qué, y acá empiezan a aparecer los objetivos, los propósitos, cuánto se quiere hacer y las metas, y acá aparece, digamos, como una articulación bien concreta entre los objetivos, los propósitos y las metas, porque muchas veces las metas pueden pensarse de manera muy alejada a los objetivos y propósitos, entonces la manera de nivelar, podríamos decir, es repensar, ¿no es cierto?, partiendo de la necesidad o de la situación problemática, cuáles serían los objetivos y propósitos más adecuados y cuáles serían las metas también, ¿no? A dónde queremos llegar. ¿Dónde? Localización física, ubicación en el espacio, cobertura espacial. Esto puede formar parte, puede facilitar o obstaculizar la tarea, saber con qué espacio físico contamos, cómo se va a hacer, actividades y tareas, métodos y técnicas. Por supuesto que acá también aparece el tema de los recursos humanos y materiales. ¿Cuándo se va a hacer? Y acá aparece el tema de cronogramas. Bueno, una agenda, un tiempo y espacio, que ese tiempo y espacio sea fijo y estable y que permite dar continuidad al proyecto tal como se pensó, a quiénes va dirigido, los destinatarios, por supuesto, quiénes lo van a hacer. En el contexto del equipo de orientación escolar, muchos proyectos se realizan de manera conjunta y otros tienen más que ver con la especificidad o del OS o del OE o de la UA, y con qué se va a hacer y se va a costear este proyecto, ¿no? Y acá aparecen otra vez los recursos materiales y financieros. Este es como el ABC, decíamos, ¿sí? Digamos, a medida que nosotros vamos redactando y vamos tratando de, desde el borrador, de dar forma a este proyecto, tenemos que ir como dando respuesta a estos tópicos o estos interrogantes. Bien, ahora, ¿cuáles serían los requisitos para la buena formulación del proyecto? Y empiezan a aparecer algunas cuestiones que es muy interesante que podamos tener en cuenta. A esta altura ya tenemos claro que el proyecto es un diseño y una planificación, ¿sí? Que tiene un sentido. Y que este sentido es que implica explicar o dar cuenta, ¿sí? De determinadas cuestiones que consideramos que tenemos que hacer, es decir, tenemos que dar respuesta a determinadas instancias institucionales, en líneas generales tienen que ver con necesidades y con situaciones de conflicto o de tensión institucional, y que justamente eh, debemos diseñarlo y pensarlo para poder dar respuesta, ¿no?, de manera satisfactoria al porqué o al sentido de este proyecto. De todas formas, siempre existe una probabilidad de que se puedan alterar los resultados esperados en relación a los objetivos del proyecto, dado que el contexto es una realidad fluctuante. Es decir, si bien la tarea se planifica, nuestra tarea se planifica y toda la tarea en la escuela, independientemente del nivel educativo del que estemos hablando, se planifica, siempre, digamos, el día a día y la vida cotidiana de la escuela requiere que hagamos ajustes. Y lo que va a permitir que esta mirada sea situada, sea focalizada
y permita, digamos, ser eficiente para poder dar respuesta es justamente el monitoreo y la evaluación, que más adelante vamos a hablar del tema. La puesta en marcha de un proyecto implica la articulación de todos los requisitos. Es decir, es un proceso interretro de acciones numerosas en relación a factores que suceden en la realidad. Es decir, todo el tiempo se va armando, ¿sí? Una dinámica en el día a día de la escuela, aquellas cuestiones y tensiones y situaciones que se van detectando y las acciones que vamos planificando. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la planificación de un proyecto no es fija, no es que yo armo un proyecto y ese proyecto queda así planificado, rígido, que no se le puede realizar y no se le debe realizar ningún ajuste. Porque esto justamente lo que va a provocar es que vayan sucediendo y seguramente van a suceder otras cuestiones por justamente esto de la realidad fluctuante y que de esa manera nosotros nos quedemos como funcionando desde ese formato tan rígido que nos haga perder de vista y por ende nos vayamos como alejando del cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Bien, ahora para la elaboración de planes, programas y proyectos, justamente nos encontramos con que no es suficiente, ¿no? Y que no es la expresión de buenas intenciones, ¿no? La realidad es que poder sentarnos a pensar las intervenciones y a transformarlas, ¿no? En un escrito, en un texto escrito, ¿no? Que en este caso tendrá en la escuela el marco, ¿sí? O la modalidad de un proyecto, es lo que permite justamente pensar de manera eficiente para dar respuesta desde la corresponsabilidad a aquellas cuestiones que requieren nuestra intervención en la escuela. Y como ustedes verán, dice capacidad para traducir las ideas en acciones, organizar la mente, es decir, organizar las ideas, diseñando el proyecto con un enfoque metódico y sistemático que pueda responder a las preguntas fundamentales de la Filmina 8 de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Como que la estructura básica al momento de sentarme a armar un proyecto es ese integrado, digamos, de preguntas, decíamos, de interrogantes o de tópicos, ¿no? Que también esa organización tiene un sentido, ¿sí? No es azaroso el modo en que se presentan, porque, digamos, poder ir dando respuesta a esos tópicos o a esas preguntas nos va permitiendo armar de manera secuenciada el proyecto. Principios que ayudan a desarrollar la eficiencia y eficacia operativa de un proyecto. Y acá retomamos el concepto de realidad fluctuante, del que hablábamos en una o dos filminas anteriores, porque justamente el proyecto tiene, como decíamos, un carácter de carácter ordenador y que nos da la posibilidad de sistematizar nuestra práctica, pero requiere, ¿no?, de la flexibilidad, entre otros aspectos que vamos a enunciar, para ir pudiendo hacer este monitoreo y evaluación. Y seguramente en ese monitoreo y en esa evaluación se van a tener que generar ajustes a ese proyecto. No se va a modificar en su totalidad el proyecto, pero sí quizás las actividades y las tareas, y por qué no también los objetivos y los propósitos, se deban ir ajustando. No de manera total, pero sí de manera parcial, porque en el monitoreo surge o nos da la información de la puesta en marcha, ¿no? Del quehacer de ese proyecto. Entonces aparecen algunos principios o algunas cualidades, podríamos decir, o algunas condiciones que debemos tener en cuenta o debemos pensarlas y ponerlas en práctica o tratar al menos, ¿no? La sensitividad, es decir, para recibir y tratar los conflictos y actitudes de los actores sociales que participan del proyecto, ¿sí? Trabajar de manera colaborativa implica momentos de tensión, y esto ya lo hemos visto, no nos vamos a detener, la flexibilidad y la estabilidad, es decir, en la direccionalidad de las acciones para realizar ajustes que se requieran frente a hechos o problemas no previstos que nos alejan de los objetivos del proyecto, lo que veníamos comentando. La adaptabilidad para abordar diversos problemas y realizar las modificaciones necesarias, la afluencia, que es la capacidad para transformar riesgos y problemas en oportunidades, es decir, en intervenciones. La sinergia, que permite potenciar el proyecto a través de una adecuada organización y articulación de las acciones y actividades. La capacidad de análisis para diferenciar los componentes de los problemas de forma sistemática, es decir, poder problematizar
una situación, la capacidad de síntesis para comprender las partes que configuran la realidad en la que se desarrolla el proyecto, es decir, la totalidad es más que la suma de las partes. Bien, y de alguna manera estos aspectos que enunciamos tienen que ver justamente con partir de una planificación concreta, ¿sí? Pero también tener la mirada flexible para ir pudiendo registrar lo que va sucediendo en el aquí y ahora, en el día a día, también como consecuencia de ir desarrollando el proyecto y poder ir haciendo los ajustes que corresponden. Ahora bien, aparece acá una guía para la elaboración de proyectos. Es decir, si nosotros nos sentamos y decimos, tengo que armar un proyecto de taller literario o tengo que armar un proyecto de fortalecimiento, ¿no? Que el de fortalecimiento es un programa, pero muchas veces en la escuela trabajamos con taller para fortalecer la adquisición de la lectura y la escritura. En este año particular, y por eso también nosotros hicimos una clase al respecto, y a partir de detectar serias y severas dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, bueno, la política educativa provincial decide armar un programa de fortalecimiento de las trayectorias educativas. Pero esto no quiere decir que no se trabaje habitualmente el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, bueno, si nosotros nos tenemos que sentar a pensar desde el equipo un proyecto que tiene, digamos, esta temática u otras, ¿por dónde empezamos? Bueno, y aquí aparece la guía, ¿no? Como el paso a paso. Si ustedes consultan otros textos o otras bibliografías, puede ser que aparezca alguna diferencia, ¿sí? Pero esa diferencia no es sustancial. En líneas generales, diferentes autores coinciden, es que esta sería la guía, ¿sí? O los elementos que forman parte de un proyecto. Primero la denominación, el nombre del proyecto. Y no es poca cosa, ¿sí? Porque el nombre del proyecto expresa de forma sintética aquello que se quiere hacer. Nos da como una primera idea muy, muy general, ¿no? De por dónde va a ir este proyecto. La naturaleza del proyecto, que se va a explicar a través de los siguientes aspectos. Primero, descripción del proyecto, que enuncia de forma general la idea central de aquello que se quiere hacer. La fundamentación o justificación explica el porqué, y acá vuelve a aparecer la filmina 8, la razón de ser, el origen del proyecto, es decir, explicar la prioridad y justificar el porqué, el sentido, ¿sí? No es porque sí. El marco institucional, que tiene que ver con la organización responsable de la ejecución del proyecto. Si generalmente en los programas hay distintas autoridades y distintos corresponsables, y cada uno de ellos tiene una especificidad en la tarea que implica llevar a cabo ese proyecto. Y la finalidad del proyecto, que es el impacto que se espera lograr. Es un aspecto optativo, dado que la misma se expresa en los objetivos. Metas, que expresa cuánto se quiere hacer, es decir, servicios y necesidades que se van a atender, ¿sí? Lo puntual, a dónde esperamos que impacte. Es decir, las metas posibilitan la operacionalización de los objetivos. Los beneficiarios o los destinatarios, es decir, a quién va dirigido, y el producto hace referencia a los resultados. Pueden ser resultados materiales o servicios prestados. La localización física y la cobertura espacial. Señala dónde se hará y qué abarcará. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos trabajando el programa de fortalecimiento, entre las condiciones que se enunciaban estaban, en la medida de lo posible, en términos de las condiciones espaciales que tenga la escuela, que el lugar físico para llevar a cabo el programa de fortalecimiento sea un lugar fijo, ¿sí? Para poder generar pertenencia a los grupos o a los agrupamientos flexibles que forman parte de ese programa. Bien, y acá aparecen algunos modelos que tienen el formato de grilla, y en realidad esto es a los efectos de traer, ¿sí? Los modelos que traen los autores, eh, pero en realidad es a modo de ejemplo, ¿sí? Uno, mientras pueda ir respondiendo a estos elementos que son centrales, digamos, el formato es indistinto. Bueno, acá aparece una grilla o un cuadro, que esto generalmente facilita mucho la consulta en el día a día, ¿no? De hecho, si uno piensa en el proyecto integrado de intervención, en la grilla del proyecto de integrado de intervención, es una grilla, es un cuadro que, digamos, permite como la lectura rápida, ¿sí? Y generalmente esa grilla va acompañada
el texto escrito de ese proyecto. Bueno, aparece la meta, el producto, las actividades, las tareas, las técnicas. Después aparece también esta guía que de alguna manera es más concreta porque aquí lo que deja como bien explicitado es la determinación de los recursos, ¿sí? Para cada actividad, de los recursos humanos, los materiales, los técnicos, etcétera, etcétera. Bien. Y después es importante, sí, considerar que para organizar, ¿sí? Y para gestionar un proyecto, es fundamental, y esto lo hemos replicado en otras clases, la agenda, ¿no? Acá aparece, bueno, es fundamental realizar un cronograma, ¿no? Pero independientemente de cómo esté nominado, ¿sí? Digamos, toda planificación y toda actividad o dispositivo de intervención que se lleva a cabo en la escuela debe tener una forma y debe ir acompañado de una agenda y de un cronograma, perdón. Porque esto es lo que permite, ¿sí?, sostener el proyecto en el tiempo y que se puedan ir cumpliendo las metas, los propósitos y los objetivos. Esto quizás pareciera que no puede ser no necesario, porque bueno, uno podría pensar, pero bueno, si uno se propone todos los miércoles o todos los lunes y jueves tal actividad, bueno, esto, bueno, se tendría que cumplir. La verdad es que no. La realidad en las escuelas es tan fluctuante, tomando el texto, o es tan dinámica, también podríamos decir, que se requiere de esta sistematización y en tiempo y espacio. Por supuesto que a veces en las instituciones surgen emergentes que requieren reprogramar una actividad, pero siempre se vuelve a reprogramar, ¿no? Si nosotros tenemos agendado un taller para tal día y tal hora y surge un emergente que requiere que ese taller no se tenga que hacer, lo que se hace es automáticamente avisar y avisar con la fecha reprogramada, ¿sí? Como para ir pudiendo sostener este proyecto en el tiempo. Porque parece que no, pero en realidad sí. Muchas veces la realidad hace que se dificulte muchísimo la sistematización de un proyecto. Y no poder sistematizarlo y no poder cumplir el cronograma, al momento de poder evaluar el proyecto, el impacto suele ser muy negativo, ¿sí? Por supuesto que aparece el cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto, que acá solamente lo enunciamos porque el texto hace como una relación muy abarcativa, pero nosotros en la escuela, digamos, no debemos, no tenemos que planificar los costos, ¿sí? Generalmente se manejan o nos manejamos con los recursos que hay en la escuela y hay otros programas donde se acompaña el programa con los recursos que mandan desde el lugar que esté pensado este proyecto, ¿no? Puede ser desde el Ministerio de Educación, puede ser del Ministerio de Educación Provincial, Nacional, etcétera, etcétera. Factores externos condicionantes o prerequisitos para el logro de los efectos o impacto del proyecto. Esto siempre se va como repensando, ¿no? ¿Qué otras cuestiones pueden influir? A veces aparecen, ¿sí? Sin que las podamos como repensar o anticipar, pero bueno, esto también forma parte de la posibilidad de ir ajustando el proyecto y de ir haciendo aquellas modificaciones que no nos traiga como consecuencia ir alejándonos de estos objetivos. Que esto pareciera que es como muy explícito, pero no, ¿sí? En la dinámica y en el día a día es bastante posible que nos vayamos alejando de lo que nos proponemos en nuestra intervención y no darnos cuenta quizás. Por eso se requiere, ¿no?, de toda puesta en marcha de proyecto, se requiere de un espacio que sea mínimo para ponernos, ¿sí?, a ver cómo va este proyecto, ¿no? Y poder tener el material y esa información implica justamente poder escribir y hacer mínimos relevamientos, registros escritos. Y después espacios de intercambio, que en los equipos de orientación escolar son las reuniones de equipo escolar básico, donde nos sentamos a pensar a partir de la información o los insumos que vamos adquiriendo, cómo va la marcha de este proyecto y cuáles son los ajustes que debemos hacer. Y acá justamente aparecen los indicadores de evaluación. No hay manera, digamos, de poder concretar un proyecto eficiente, y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de justamente que este proyecto que está pensado para dar respuesta a determinadas necesidades
o a determinada situación de conflicto, poder dar respuesta a esto requiere sí o sí de que podamos hacer un monitoreo y una evaluación. Y la evaluación es concreta, tiene que ver con que nosotros tenemos que pensar en indicadores. Cuando pensamos en indicadores, pensamos en indicadores observables, que se puedan ver a simple vista, ¿sí? Que yo los pueda detectar a simple vista. ¿Sí? El indicador lo que me va a permitir es ver si el impacto que se esperaba del proyecto sucede o no. Es un observable el indicador. Yo lo debo observar, si lo puedo observar. Muchas veces, por supuesto, que puedo realizar algún tipo de registro de información, pero es palpable, es concreto y es medible, ¿sí? No es abstracto. Los indicadores son los instrumentos que permiten verificar el estado de avance del proyecto. Es el instrumento que mide el alcance de la meta. Es decir, los indicadores son concretos y necesarios para medir metas y objetivos. Traducen resultados en términos de el cambio que nosotros consideramos que debe suceder al momento de armar este proyecto. Los indicadores de evaluación se pueden expresar en un proyecto que a veces por la envergadura de determinados proyectos requieren o determinados programas requieren de un proyecto de evaluación específico o lo que sucede habitualmente es que forman parte del proyecto determinado, ¿sí? Hay un ítem que se agrega, que es fundamental y que es continuo, pero generalmente aparece como expresado hacia el final del proyecto, que es los indicadores de evaluación. ¿Qué voy a ver yo? De esto que veo me va a permitir decir si este proyecto pudo dar respuesta de manera muy eficiente, de manera muy satisfactoria, medianamente satisfactoria la respuesta, o tenemos que repensarlo porque no está dando el resultado que se espera. Bien, guía para la elaboración de proyectos en términos de indicadores de evaluación. Pensar en qué indicador yo voy a fundamentar y voy a poder supervisar, ¿sí? La marcha de este proyecto, el desarrollo, la concreción de ese proyecto implica independencia, es adecuado utilizar diferentes indicadores para medir las metas y los objetivos. Verificabilidad, deben ser verificables de forma empírica, esto que yo les comentaba, ¿no? Recientemente, medible, palpable, conducta, lee o no lee, ¿sí? Asiste más días en la semana a clase el estudiante, si la cuestión a trabajar en el proyecto era la asistencia irregular, ¿sí? Bueno, asistía 2 veces por semana. ¿Asiste 3? Miren lo que les digo, ¿no? Debe asistir 5. Es decir, observable, verificable, medible. Validez se debe focalizar en todas las metas y objetivos. ¿No? Es ahí, justamente el indicador me responde que los objetivos y las metas fueron alcanzados. Accesibilidad, la información debe ser clara y se debe acceder a ella fácilmente. Se hace un registro de evaluación también, ¿sí? Y de esta manera damos por finalizada la clase del día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Nos volveremos a ver en una siguiente videoclase.